Vallicra, Ley o Gracia, sexta parte. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros hoy? En el poder de la nueva naturaleza tenemos el privilegio de poder andar de manera tal que el pecado que habita en nosotros no se manifieste en forma de pecados, ¿no es cierto? La posición del creyente es una posición de victoria y libertad. Está libertado no solo de la culpa del pecado, sino aún del pecado como principio dominante de la vida, siempre que tengamos día a día nuestro sacrificio en Mashiach. Porque no es un regalo el que hemos recibido de Yeshua que se autoactive para toda la eternidad. Es un regalo que debe ser vivido y desarrollado. Sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que muere es justificado por el pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él, porque al morir para efectos del pecado murió una vez por todas, pero al vivir vive para Elohim. Así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua. Así que no reina el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo, o sea, que la ley no está encima de nosotros mostrando todas nuestras transgresiones, sino que lo que tenemos es encima todavía la cobertura que es la sangre. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Qué es lo primero que ve entonces a Yahweh cuando pasa por encima? Los 10 mandamientos y todas las transgresiones que hemos cometido. Pero la sangre de Yeshua los cubre y él deja de ver esas transgresiones. Entonces recordemos una tarea diaria nuestra. Considérense muertos, dice acá, ¿sí? Porque en el plano físico aún no lo estamos. Fíjense que esto es lo que está diciendo Shaul aquí en el capítulo 6 de Romanishim, ¿sí? Está diciendo considérense muertos. Un capítulo después, en el capítulo 7, dijo todo lo que leímos un poquito antes, que todo estaba en su contra. Él se sentía completamente, o sea que el considérense muertos parece como que fuera una contradicción, pero no lo es. Entonces, esto equivale justamente a la orden de Yeshua. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Negarnos a nosotros mismos y tomar el madero, que es un tipo del altar, equivale a considerarnos muertos al pecado. ¿Cómo tomo el madero? ¿Por qué tengo que tomar el madero? ¿Qué tiene que ver eso con mi muerte? Porque mi viejo hombre fue muerto en el madero con él. El pecado está ahí con toda su fealdad original, pero el creyente está muerto al pecado. ¿Cómo? ¿Sí? Está muerto en Mashiach. Ese es el punto. Entonces yo solamente puedo experimentar esto si estoy en Mashiach. Por naturaleza estaba muerto en el pecado. Por gracia está muerto al pecado. Físicamente, ¿acaso estaba físicamente muerto en el pecado? ¿Estábamos muertos de verdad? No, no estábamos muertos de verdad. Entonces no hablemos de cosas físicas, porque estamos hablando de cosas espirituales. No éramos muertos en vida, espiritualmente muertos, pero no estábamos muertos de manera literal. Así que tampoco pretendamos que esa muerte al pecado sea física, porque solo lo es en el plano espiritual. Por ahora es así. ¿Qué derecho puede haber sobre un hombre muerto? Ninguno. Mashiach al pecado murió una vez y el creyente es muerto en él, como está escrito, por lo que la muerte no tiene más poder sobre nosotros. Y justamente, a ver si lo metemos en la cabeza, la muerte es el salario del pecado. La muerte es el salario del pecado. Todos los salarios anteriores a la muerte son las enfermedades. Tengámoslo en cuenta, porque la enfermedad, la muerte y todo se produce justamente por la desobediencia. Si la muerte ya no tiene poder, entonces tampoco lo tiene el pecado.
pecado porque van juntos, pero eso solamente funciona cuando yo estoy posicionado en el nuevo hombre. Entonces, ¿qué resulta de esto para los creyentes? Que debemos vivir como muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yahshua. Ahí está la contraparte, porque siempre están las dos partes. La gente normalmente lee una sola y nada más. Esta es ante Elohim la posición inalterable del creyente, de suerte que tiene el alto privilegio de gozar de la libertad del pecado. ¿Cuándo? ¿Cuando estoy por ahí en el mundo haciendo de las mías? Evidentemente no. Cuando lo estoy obedeciendo en todas las cosas y poniéndolo a Él en el primer lugar. Ponerlo a Él en el primer lugar es una cosa que me gustaría que muchos se plantearan verdaderamente, porque escasísimos son los que lo colocan en el primer lugar. Generalmente está en el último. Entonces, esta es una posición que debemos asumir, que debemos posicionarnos ahí, debemos colocarnos en Mashiach, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Como sacerdotes presentamos ante el altar, el madero que cargamos justamente, a Mashiach como todos los sacrificios y ofrendas. ¿Cómo es eso que lo presento? Porque todos los días me sacrifico y me niego a mí misma, o sea, niego mi carne. Cada vez que voy a hacer una de las mías, me niego y me voy a Mashiach. ¿Hay alguna otra forma? No, no hay ninguna otra forma. Sacrificio fue para Él, sacrificio es para nosotros. Los que busquen la puerta ancha pueden ir a buscarla, porque todos hemos caminado por ese camino antes. Pero si alguno peca, dice la Escritura, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Sí? A esta pregunta el apóstol da una respuesta de las más claras y benditas realmente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, entonces, es el medio por el cual la conciencia es libertada. La confesión implica inevitablemente arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay confesión. Yahanan no dice si pedimos perdón, Elohim es bastante bueno y misericordioso para perdonarnos. No, sí, muchos hacen eso y nada más. Entonces vamos a ver también, ¿no? Recordar las dos partes que contiene la confesión. Nosotros tenemos la confesión verdadera, el arrepentimiento verdadero que Yahweh reconoce, porque Él lo identifica, Él conoce los corazones. Y eso es una cosa que los demás no pueden ver, pero sí los demás pueden ver esa confesión pública, que justamente es la que es causada, es provocada por ese arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento no existe la manifestación, o sea, el fruto, justamente. Y de esa manera, desde afuera no se ve nada. Entonces hay una gran dulzura, sin duda alguna, para un hijo, confiar el sentir de sus necesidades a su padre, decirle sus flaquezas, confesarle sus desvíos, sus defectos y sus faltas. Todo esto es verdad y también es igualmente verdad que nuestro Padre es tierno y es misericordioso para responder a toda debilidad e ignorancia de sus hijos. Pero aunque esto sea verdad, el Ruach HaKodesh declara por boca del discípulo que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión, entonces, es algo que Él exige. Y no es una parte opcional. Es una parte que Él exige porque es la parte espiritual, con Él la tenemos, pero falta la parte física con el resto del cuerpo que debe ser manifestada. Entonces, en una confesión que proviene del arrepentimiento, no una confesión de boca para afuera, el pedido de perdón está implícito, pero muchos piden perdón sin arrepentimiento y por eso no son atendidos. Yahweh escudriña los corazones y a Él nadie puede engañarlo. Finalmente, en cuanto a la diferencia que existe entre la oración y la confesión, en cuanto al estado del corazón delante de Elohim y al sentimiento que Él tiene de la odiosidad del pecado, si esta diferencia no podría ser más exagerada. Es mucho más fácil pedir de una manera general el perdón de nuestros pecados que confesar esos pecados. Entonces muchas veces hipócritamente y con la carne ahí tratando de esconder todas nuestras cosas, lo que hacemos es pedir perdón, ¿no es cierto?, de una manera muy general, pero no nos ocupamos ni del pecado específico que lo conocemos, somos realmente muy fallos en ese sentido, porque la mayoría de las veces lo conocemos, sabemos muy bien, aunque le demos vueltas a las cosas y vueltas para tratar de mirarlas de uno u otro ángulo, sabemos bien a dónde Él tiene colocada el hacha, en qué raíz está puesta. Entonces debemos dejar de darle vueltas y encarar esa cosa y no solamente pedir perdón, sino confesar ese pecado, confesarlo
solo arrepentidos verdaderamente de tener ese pecado en nuestro interior. La confesión implica juzgarse a uno mismo. Pedir perdón no implica siempre este juicio, no necesariamente. Uno puede pedir perdón de manera muy de la boca para afuera. Esto solo basta para demostrar la diferencia. El juicio de uno mismo es uno de los ejercicios más importantes y más saludables, además de la vida creyente, porque nos trae la sanidad. Por lo tanto, todo lo que tiende a causarlo debe ser altamente apreciado por todo creyente serio. Y de lo que estoy hablando justamente de todos los quebrantamientos y las situaciones por las cuales se nos hace atravesar para que recibamos ese aprendizaje. La diferencia que hay entre pedir perdón y confesar el pecado se ejemplifica sin cesar en nuestras relaciones con los niños. Si un niño ha hecho algún mal, hallará menos dificultad en pedir a su padre que le perdone que en confesar su falta francamente y sin reservas. El niño puede pedir perdón. Lo que más le interesa es restablecer la relación. Entonces lo que el niño quiere es perdón, pero dar cabida, dar la explicación, comprender todo lo mal que hizo, esa es la parte más difícil. Justamente puede dar cabida en su ruaja muchas disculpas y justificativas que tiendan a disminuir el sentimiento de su falta. O sea, al mismo tiempo que uno solamente pide perdón, empieza, sí, pero esto, sí, pero lo otro. Confesar no tiene apelaciones. Y esa es la gran diferencia. Muchos adultos se comportan como niños en este sentido, justamente. Además, pidiendo perdón, el niño puede estar influido principalmente por el deseo de escapar de las consecuencias del mal que ha hecho. Justamente, no lo quieren cargar de ninguna manera. Mientras que los padres juiciosos buscarán producir una justa apreciación del error cometido. Es necesario que el niño aprenda. Pero muchos adultos se comportan como personas que no quieren aprender de ninguna manera, ¿sí? Y esto solamente puede estar ligado, este aprendizaje, a la completa confesión de la falta. No lo digo yo, lo dice el Padre, y Él sabe mucho más que yo o que cualquiera de nosotros. Lo mismo sucede en cuanto a las dispensaciones de Elohim acerca de sus hijos. Cuando caen en alguna falta, Él quiere que todo pecado se exponga y se juzgue ante Él por el mismo que lo ha cometido, evidentemente. Quiere que no solo temamos las consecuencias del pecado, que son inmensas, sino que odiemos al pecado mismo. Quiere que lo aborrezcamos porque es odioso a sus ojos, pero para nosotros no es tan malo. Él quiere que nosotros seamos transformados por completo. Si cuando cometemos el pecado pudiéramos ser perdonados sencillamente pidiendo perdón, nuestro sentimiento y nuestro odio al pecado no serían tan intensos. De hecho, por ese motivo, la mayoría no tiene ningún sentimiento de aborrecimiento del pecado, porque piensan que porque no son destruidos en el instante, han sido perdonados, solo porque pidieron perdón. Como consecuencia, nuestra apreciación de la comunión que gozamos no será tan alta. Un creyente que hubiera pecado en pensamiento, palabra u obra podría orar durante días o meses para pedir perdón y sin embargo no tener la seguridad fundada sobre el pasuk de Yahanan Aleph que acabamos de leer. Porque ¿qué le falta? Confesar el pecado. ¿Sí? Esto sería porque no se ha arrepentido de verdad al punto de aborrecer lo que ha hecho, ¿sí? Sino que en su interior continúa determinado a repetir el acto llegado el momento. Pero desde el instante que confiese sinceramente sus pecados delante de Elohim, sabrá que está perdonado y perfectamente purificado, simplemente porque aquel pecado habrá desaparecido de su interior. Por lo tanto, no tendrá ningún problema en la confesión pública. Mientras no se sienta tranquilo, porque no tenemos problemas cuando ya no se relaciona con nosotros esas cosas. Mientras no se sienta tranquilo, será prueba de que no se ha arrepentido. Cuando esas cosas vuelven y vuelven y vuelven, no está correctamente hecho la charla. Estamos dando vueltas, generalmente en nuestra carne, ¿sí? Y aún la persona no está del todo decidida a dejar ese pecado. O sea, en el fondo puede decir, sí, puedo pedir perdón por ese pecado que cometí, pero el pecado en sí no sé si lo voy a dejar. Y ese es el punto.
A él, como ya lo hemos dicho muchas veces, no le interesa tanto los pecados cuanto la raíz de ese pecado, ¿sí? Entonces, hay una enorme diferencia moral entre pedir perdón y confesar nuestros pecados. Tengámoslo en cuenta y meditemos acerca de esto. Ya lo consideremos en relación con el carácter de Elohim, con el sacrificio de Mashiach, con el estado del alma, hay diferencia. Es evidente que cuando el Ruach HaKodesh habla de confesión, no está hablando de pedir perdón como lo pide un niño, sí, solo porque no desea ser castigado en ese momento, pero que olvidará enseguida lo sucedido y va a volver a hacer lo mismo. ¿Cuántos hacen exactamente eso? Tampoco está hablando de la oración, de ponernos a orar, que es el remedio, la panacea que muchos usan, ¿no es cierto? Como si fuera un mantra, como si eso pudiera torcer el brazo de nuestro juez supremo. Ahora le voy a pedir, es otra forma de pedir perdón, es otra forma de pedir lo que queremos a costa de no hacer lo que se nos ordena. No, el Ruach sabe bien que hay elementos espirituales en la confesión y resultados prácticos de la misma que no pertenecen a la oración ni al pedido de perdón. De hecho, ocurre a menudo que el hábito de importunar a Elohim para obtener el perdón de los pecados manifiesta la ignorancia en que se está en cuanto al modo en que Elohim se ha revelado en la persona y en la obra de Mashiach. Insisten en pedir perdón por pecados sin arrepentimiento en el medio. Inclusive a veces se insiste en interceder por personas que no se han arrepentido. No se puede pedir perdón de pecados sin arrepentimiento. Eso es una falta de respeto hacia la santidad y la justicia de nuestro Padre. Eso habla de lo poco que lo conocemos. Necesitamos empezar a elevar nuestra postura porque Mashiach está acá adentro diciéndonos, no, el nivel de mi Padre no es tan bajo. Entonces, existe la forma justamente de hacer todas estas cosas, pero si nos negamos a obedecer, o sea, a arrepentirnos y a confesar, simplemente no vamos a obtener la reconciliación. Elohim quedó perfectamente satisfecho por el madero de Yeshua, ¿sí? En cuanto a todos los pecados del creyente, de todos. Sobre este madero fue ofrecida una completa expiación por todo pecado en la naturaleza del creyente y sobre su conciencia. Por este motivo, Elohim no tiene necesidad de otra propiciación. Es a esta que debemos abrazarnos, pero en verdad no tratando de mantener con la otra mano el pecado para volver a repetirlo. Muchas veces nos emperramos y nos negamos a entregarlo directamente. Ojo que no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, porque no, a pesar de que se nos pida eso, Él sabe perfectamente que no alcanzamos esa perfección en nuestra realidad actual, sino que nuestro corazón debe aborrecer verdaderamente ese pecado, aborrecerlo al punto de gritar desesperados, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que tenemos que estar desesperados. Estamos tan desesperados. La mayoría de las veces no. Podremos tropezar muchas veces antes de aniquilarlo, pero nuestro arrepentimiento es prueba de que nuestro tropiezo es involuntario y por eso Él nos perdona una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, mientras avancemos, no mientras nos sentemos cómodamente. Si desistimos o si persistimos en nuestro pecado, ciertamente no estamos mostrando arrepentimiento, por mucho que confesemos y pidamos perdón, por mucho que salgamos en la búsqueda de alguno que nos susurre en el oído la fórmula que queremos escuchar para justificarnos a nosotros mismos. Este es el fruto práctico al que me refiero, que es el comportamiento mudado de la persona. A eso tenemos que apuntar. No hace falta ninguna otra cosa para atraer su corazón hacia aquel que cree. Nosotros no tenemos que suplicarle que sea fiel y justo cuando su fidelidad y su justicia han sido tan gloriosamente demostradas, manifestadas y satisfechas en la muerte de Mashiach. Nuestros pecados no pueden llegar nunca a la presencia de Elohim, ya que Mashiach que los llevó, los quitó, está en su lugar. Pero si pecamos, nuestra conciencia lo sentirá, debería sentirlo, ¿no es cierto? Sí, el Ruach HaKodesh nos va a hacernos sentir y vamos a tener un velo sobre nuestro Ruach, porque todo pecado trae tinieblas que ocultan la luz. Entendamos que en el plano espiritual todo ha sido consumado a la perfección, es decir, Yahweh no nos ve perfectos hoy,
sí, realmente, sí, nos ve perfectos, consumados. Él nos ve como el producto terminado, completo, ya glorificados, algo de lo cual nosotros tenemos apenas un atisbo, una idea vaga, ¿sí? Sin embargo, eso no quita nuestra realidad física aquí y ahora. Él ve y juzga el resultado final que ya ha sido perfeccionado, pero eso no elimina nuestra realidad actual. Con todo, entendamos el punto más importante. Él nos ve perfectos porque llegamos a hacerlo, porque es su obra y no la nuestra. Es un hecho consumado, no por nosotros, sino por Yahshua, porque Él nunca falla, de manera que no importan nuestros sentimientos del momento, Él ya lo consiguió. Si no entendemos eso, vamos a estar tropezando todo el tiempo, pero tampoco nos tenemos que sentar en sus laureles, ¿sí? Debemos corregirnos, porque nuestra salvación ya está asegurada. Esto implica el perdón de los pecados, de manera que confiemos, porque Él perdonará. Nuestro abogado está ahí, Yahshua HaMashiach, el justo, dice, para mantener en toda su integridad las relaciones en las que nos encontramos. Por eso Él intercede en todo momento, colocándose entre nosotros y el Padre, para que sea Él y su sacrificio lo que el Padre ve, mientras que de nuestro lado nos trata con disciplina y corrección. Esa es la parte que no queremos ver nunca. Entonces vemos que aunque el pecado no puede afectar los pensamientos de Elohim con relación a nosotros, afecta nuestros pensamientos con relación a Elohim. Todo esto nos lleva a cumplir el objetivo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le preguntó a Judá, no el Iscariote, Adón, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Yahshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Dice Yahan en el capítulo 14. El objetivo es que aprendamos disciplina y seamos conformados a imagen y semejanza de Yahshua, a fin de que el Hijo y el Padre se manifiesten en sus hijos, que somos el cuerpo. Mientras tanto, no olvidemos que estamos en el camino de esta disciplina. Como estábamos diciendo, no desistamos, pero tampoco nos asustemos pensando que nos hemos perdido y no tenemos reconciliación, porque la reconciliación ya fue levantada hace más de 2000 años por Yahshua, ¿sí? Nosotros estamos trabajando justamente basados en esa reconciliación perfecta, la cual es un problema que me tengo que sacar de la cabeza. Ya está, fue. Esa parte ya está resuelta. Ahora lo que tengo que hacer es la edificación, ¿sí? Y entonces vemos que antiguamente sí había cobertura para reconciliación para todos los pecados involuntarios. Eso lo hemos estado estudiando. El resto de los pecados, o sea, los voluntarios, no tenían esa cobertura a menos que fueran convertidos en involuntarios por medio del arrepentimiento, como vimos en el caso de David. Como la mayoría no lo era, la gente quedaba bajo la maldición de la ley porque no le importaba directamente. De manera que para estar bajo la bendición de la ley eran necesarios los sacrificios de reconciliación en esa época. El efecto moral de todo esto sobre el estado de nuestro ruaj, lo mismo que sobre nuestra conducta, nuestro andar práctico, debe ser evidente para todo creyente experimentado. Todo este encadenamiento de pensamientos está íntimamente ligado, plenamente justificado por dos grandes principios que encontramos en la ley del sacrificio de las paces, en el Sebach Shelamim. Esta es la ley del Sebach Shelamim que uno puede ofrecer a Yahweh. Esta ofrenda con tortas de pan leudado vergada la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. Esto está en Vayikra 7, los pasukim 11 y 13. Sin embargo, el pasuk 20, un poquito más adelante, dice: pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del sacrificio de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Aquí tenemos bien claramente las dos cosas, a saber, el pecado en nosotros y el pecado sobre nosotros. Y la levadura estaba permitida porque había pecado en la naturaleza del adorador en esa ofrenda. La inmundicia estaba prohibida porque no debía haber ningún pecado sobre la conciencia del adorador. ¿Sí? Una cosa es tener la levadura dentro y otra cosa es tener la inmundicia por encima. Donde hay pecado no puede haber comunión.
¿Mm? En cuanto al pecado que permanezca en nosotros, Elohim ha provisto la sangre justamente y por eso está ordenado acerca del pan leudado, el sacrificio. De este ofrecerá uno de cada clase a Yahweh, irá para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de paz, justamente. En otros términos, la levadura, la naturaleza del adorador estaba perfectamente espiada por la sangre del sacrificio. Estaba completamente invisible a los ojos de Elohim, ¿sí? Entonces, el sacerdote al que pertenecía el pan leudado debía ser aquel que rociaba la sangre. Elohim ha alejado nuestro pecado de su vista para siempre. Y aunque el pecado está en nosotros, Él no lo mira, Él no lo ve. Necesitamos entender la importancia de la limpieza personal, de la confesión, de cerrar las puertas que hemos estado abriendo. El intento de tener comunión con Elohim en nuestros pecados implicaría la idea blasfema de que Él puede andar en compañía del pecado o de los pecadores. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. ¿Sí? De manera tal que necesitamos limpiarnos en perfección para poder terminar completamente con todo el pasado y andar en la luz. Y si andar en la luz no requiere la perfección, Él no nos pide la perfección, sino la intención, justamente, el corazón de estar buscando andar en la luz, en verdad. La comunión no puede existir más que en la luz y esa luz es su luz y no la nuestra, ¿sí? Entonces, el pecado ha sido borrado para siempre, donde Elohim y el adorador permanecen en una santa intimidad, ¿sí? Que es lo que constituía el fondo de la comunión entre el Padre y el Hijo pródigo. Justamente, eran los harapos, eran las algarrobas, la comida podrida, de ninguna manera, no era nada de lo que el Hijo pródigo tenía en él mismo, era la rica provisión de amor del Padre, y es ahí a donde necesitamos justamente nosotros refugiarnos.